Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro día de reposo, otro Shabbat con la Torá en busca de la porción semanal. Antes que nada amigos les quiero decir que si ven que yo me derrito es por el calor. Hace tanto calor y encima estoy, supongo, en el lugar más caluroso que hay en Israel hoy, debajo de los 400 metros por nivel del mar. Sigo mis vacaciones de verano en el lugar más bajo y más caluroso de todo Israel, pero bueno, es uno de mis lugares favoritos y de vez en cuando aprovecho recreos para pasear y también estar aquí con ustedes, traerlos a todos juntos adentro de mis vacaciones. Estoy en Qumran. Lo que ven aquí detrás mío es un asentamiento milenario de hace miles de años que vivían los asenios, que eran una secta o un grupo de especie de judíos en la época de Jesús también. Y lo que ven aquí detrás mío son las cuevas de Qumran, aquellas famosas cuevas donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto, que ya hablamos de las mismas un montón de veces, y una vez que termine la introducción, voy a pasar rápidamente por la ciudad esta de los asenios, que es un sitio arqueológico, para después entrar, sí, en las cuevas. Amigos, mientras nosotros estamos aquí paseando en las sinagogas de Israel y del mundo, están leyendo una porción semanal del último libro de Deuteronomio llamada Ki Tetzé. Una porción que abarca varios capítulos de este último libro Deuteronomio y que, entre otras cosas, contienen 74 de los 613 preceptos que los judíos debemos cumplir hoy en día. Un montón. Está llena de leyes y llenas también de castigos. Explican, por ejemplo, todo tipo de leyes que tienen que ver con el adulterio, con la infidelidad, con la prohibición de mirar a una buena moza soltera, con la prohibición de juzgar o de acusar a una esposa por infidelidad falsa, y además nos explican quiénes pueden contraer matrimonio con los hijos de Israel, con los judíos. Explican cuánto tiempo tiene que pasar para que un converso, o alguien que sea moabita, o alguien que sea amonita, o alguien que sea egipcio, o alguien que sea filistea. Bueno, hay un montón de reglas. Hay también castigos, como les venía diciendo. Hablan de a quien no cumple ciertas leyes de la Torá, hay que latigarlo con un látigo, o también matarlos por lápida, por piedrazos. Son leyes que, aunque ya no son más aplicadas por los judíos, por lo menos, nosotros las seguimos estudiando, pero con otros ojos diferentes. Esta porción semanal, Ki Tetzé, termina hablando de la lucha que tuvimos contra el Amalek apenas nos liberamos de Egipto y la importancia que tiene de recordar tanto lo que es la época de la esclavitud en Egipto como la lucha con el Amalek. Listo amigos, como les dije, vamos a empezar el paseo por este lugar súper lindo, interesante, apasionante y espero que sea también de vuestro gusto. Empecemos. Y si hablamos de empezar, empezamos con la vista del Mar Muerto. Estamos en la parte norte del mismo y esta hermosa vista nos va a acompañar solo al principio, porque después vamos a ir hacia allí, hacia los montes de Judea, para entrar en esas cuevas, aquellas famosas cuevas en las cuales se descubrieron los rollos del Mar Muerto en los años 60. Los rollos del Mar Muerto son aquellas escrituras sagradas escritas hace 2200 años y descubiertas en este mismo lugar. Amigos, la pregunta mía de hoy es si el amor conquista todo. Hoy vamos a hablar sobre este tema y yo cierta vez hablé sobre lo que es el amor para la Torá, cómo lo ve, cómo lo asocia a la gente y cómo debería ser el amor en la persona. Pero hoy vamos a tomar el amor desde otro punto de vista. Mientras vemos cómo vivían físicamente aquellos judíos esenios, amigos, intentemos imaginar que ellos también tenían sus cuestiones de convivencia como pareja, como familia, como comunidad, como pueblo.
Quizás una de las cosas que separaba a esta secta del resto de sectas judías de aquella época era la interpretación de las leyes de la Torá y sus preceptos. Antes de que comience a explicarles, amigos, quiero pedirles que presten atención al relato porque es medio complejo. En realidad, siempre que hablamos de amor, nos complicamos de todas maneras, pero hagamos un esfuerzo. Además, quiero que tengan en cuenta que como en los días de hoy, las leyes se hacen para arreglar algo, para perfeccionar un defecto. Y las leyes de Dios no fueron escritas así porque sí. Son consecuencia de cosas que el mismo Dios fue aprendiendo de su propia creación a medida que fuimos avanzando en las épocas. Tengan en cuenta, por ejemplo, que Abraham comía no kosher, no porque iba en contra de la palabra de Dios, sino porque no existía aún la ley de kosher, o la ley de mezclar carne con leche, por ejemplo. Lo mismo con su nieto Jacobo y su herencia, que es de lo que voy a centrar mi paseo. Mientras caminamos por aquí, miren qué hermosa reconstrucción de lo que era aquella época de los esenios que vivieron en la época de Yoshua, de Jesús, amigos. Estamos aquí en el norte del Mar Muerto y esto es una reconstrucción, un sitio arqueológico, como ven acá, una piscina, todo es de aquella época. A los amantes de la arqueología, para ellos esto es, se podría decir hasta pornografía, hermosísimo. Pero hoy vamos a ir a las cuevas, amigos. Si vuelvo a las leyes de Dios y esta porción, estoy completamente seguro que las leyes que más ocupaba a los que vivían aquí en Qumran eran las de la mujer cautiva y las del niño rebelde. Hoy son leyes irrelevantes, pero ambas aparecen en esta porción. Si saltamos 2200 años al presente, hay una ley que merece más atención y es justamente la que está escrita entre ambas, las leyes de la herencia. La ley dice que si un hombre tiene dos esposas, a una la ama y a la otra no, cuando legue sus propiedades a sus hijos en la herencia, no podrá favorecer al hijo que le dio su esposa amada y discriminar al hijo de la mujer que no ama. A ver, subamos aquí, así tenemos otra vista espectacular del Mar Muerto y de toda esta ciudad de los esenios. El padre, cuando legue su herencia, amigos, al primogénito debe darle el doble de herencia en comparación a los demás de todo lo que posee, dice esta ley. Ese hijo es la primera señal del vigor del padre y el derecho de la primogenitura le corresponde a él por ley. Hermosa vista. Amigos, cuando leemos este versículo de Deuteronomio en hebreo, la Torá no dice la que no ama o no amada. Presten atención, en hebreo está escrita la palabra snua, que significa odiada. ¿Por qué usará un término tan fuerte? Después voy a explicar de este tema, amigos, no se preocupen. Por lo visto, esta es una ley lógica. Nos dice que el amor no debe sobreponerse a la justicia. El primer hijo varón en esas épocas que le estoy relatando ahora tenían los demás pueblos derechos especiales, sobre todo referidos a la herencia. Y si en las demás sociedades tendía a ser el sucesor de su padre en la posición del poder que ocupaba y además heredar todos los bienes muebles o capitales, en Israel eso ocurría solo con el reinado, o sea, con el rey y el sacerdocio en cuanto a poder. Respecto al resto, el hijo mayor no heredaba toda la propiedad del padre, pero sí el doble que los demás hijos, según la Torá. No podemos negar que hay una especie de disputa entre la libertad individual y el bien común en el hombre. La libertad individual diría en este caso, esta riqueza es mía y yo hago con ella lo que se me antoja. Puedo decidir a quién darle mi herencia porque es mía. Pero la Torá dice que fuera de eso hay un bienestar social, familiar, comunitario. Se debe tener en cuenta también eso. La Torá lo que hace es trazar una línea reconociendo los derechos del primogénito biológico, pero además se preocupa también del resto, redactando los derechos de aquel padre. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué Dios debe interceder? Porque la ley, porque Dios aprendió de sus propios hijos, de nuestros patriarcas,
Y amigos, yo quería entrar ahí a las cuevas y escalar y mostrarles los lugares esos que les había mostrado al principio, pero acá hay un cartelito que dice que hoy no se puede ir y escalar por el calor. Lamentablemente voy a dar la vuelta y vamos a seguir mostrándoles la ciudad. Tengo mucho para contarles, así que lo de las cuevas lo dejamos para otro momento. Amigos, ahora voy a volver a las palabras opuestas que les dije antes que usa el Tanaj. Ahuvá o amada, en contraste a la palabra snuá o odiada. Esta oposición aparece 10 veces en Génesis. No preparé textos en hebreo porque pensé que iba a escalar la montaña, pero 3 de las veces se usó para la relación entre nosotros y Dios. Por ejemplo, cuando dice, aquellos que me odian y los que me aman, decía Dios en la misma oración. Los otros 7 casos, cuando aparecen, están todos relacionados a Jacob, ya sea con sus esposas o con sus hijos. Estos casos trajeron tantos problemas que Dios tuvo que ponerle fin por medio de leyes porque causaron un gran dolor familiar y tuvieron consecuencias que hasta hoy las sufrimos. Me estoy refiriendo a Ismael y a Isaac o a Jacob y Esab, judíos y árabes en palabras de hoy. ¿Me siguen, amigos? La Torá describe los sentimientos de Jacob hacia Rachel, a la que amaba, cuando le dijo a su futuro doble suegro, padre de sus 2 futuras esposas, trabajaré para ti, Labán, 7 años a cambio de tu hija Rachel. Dicho y hecho, trabajó 7 años, pero Jacob consiguió solo la mano de su hermana mayor, Lea. Volvió a trabajar otros 7 años y por fin pasó a vivir con su amada Rachel. Pero, ¿y Lea? El impacto que tuvo sobre ella, no se olvidaron de describirlo en la porción semanal. Y cuando Dios vio que Lea era odiada, hizo que justamente ella le diera hijos a Jacob y dejó estéril a Rachel. No de casualidad, lo llamó Lea a su primer hijo Reubén. Vieron un hijo o vieron un varón, porque Dios, según ella, había visto su aflicción. No ayudó mucho. Jacob seguía amando a Rachel. Entonces Lea le dio otro hijo varón al que llamó Shimón, porque Dios oyó que yo era odiada, decía Lea. Amigos, empezamos a entender ahora el por qué la Torá no usa la palabra no amada y usa el concepto odiada. En realidad, se podría interpretar la palabra snuá como odiosa y no como odiada. Jacob amaba a Rachel, pero no odiaba a Lea. Eso sí, Lea se sentía odiada, ya que menos amada equivale a no amada, por lo menos en las mujeres, incluso en las de hoy. Ese sentimiento dominó su matrimonio. Lo podemos ver en los nombres de sus hijos, amigos. Incluso al tercero, que llamó Leví, que significa me acompañará, haciendo referencia a que a partir de ahora Jacob deberá acompañarla a todos lados. Lea llevaría en brazos a Reubén y a Shimón y no tenía más manos para Leví. ¿Entienden, amigos? La rivalidad continúa. Es más, se incrementa en la próxima generación. Cuando los hermanos de Yosef vieron que su padre lo amaba más que a cualquiera de ellos, lo odiaron y dejaron de hablar una palabra con él. Con Yosef, nos dice la Torá. Los hermanos menos amados se sintieron odiosos. Ellos no eran odiados por su padre, pero así se sintieron, odiosos. Y eso los llevó a odiar a su hermano Yosef. Conclusión: el amor genera conflictos incluso cuando ninguna de las partes lo desea. Jacob no odiaba a Lea, ni odiaba a sus 11 hijos con Lea y las sirvientas. Jacob no decidió amar deliberadamente a Rachel, amigos. No decidió amar deliberadamente a su hijo Yosef. El amor no funciona así, incluso en estos tiempos. El amor es irracional y no pasa por alguna elección. Lo que pasa es que los que quedan afuera de ese amor se sienten excluidos, no amados. Y eso es como sentirse odiados. ¿Por qué expliqué todo esto? Porque quería llegar al tema de la herencia. Yosef era el hijo varón número 11 de Jacob, pero era el primogénito con su amada Rachel esposa. Jacob hizo exactamente lo opuesto a la ley de esta porción. Esta ley, según mi opinión, está hecha por el caso de Jacob, su esposa y sus hijos, para evitar algo similar en el futuro. Jacob le privó la primogenitura a Reubén, su primer hijo, con Lea.
la herencia, y en su lugar se la dio a Yosef. Cuando se reencontraron en Egipto, Jacob le dijo a Yosef: tus 2 hijos nacidos aquí en Egipto serán míos. Efraín y Menashe no serán menos que Reubén y Shimón, le dijo en Génesis 48:5. Luego le dijo: hijo, me estoy por morir. Te asigné a ti una porción más que a tus hermanos de tierra cuando retornes a ella. Allí nace lo de las tierras que heredaron sus descendientes después de que retornamos a las tierras prometidas. Todos sus hijos recibieron terrenos para sus tribus, pero Yosef recibió el doble por medio de 2 tribus, la de Efraín y la de Menashe. Para concluir, amigos, y antes de salir de aquí, la Torá no nos dice que Jacob actuó mal, pero hizo leyes para que sea el último que haga estos desastres familiares. Esta ley nos viene a decir algo muy profundo. El amor es la más elevada de las emociones. Nos han ordenado a amar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra fuerza, pero en el ámbito familiar, ese amor incondicional está plagado de peligros. El amor le trae al hombre alegrías, pero también lágrimas. Une a las personas, pero hace que otras se sientan distanciadas, rechazadas. Y si no lo vivieron en sus vidas, pregúntenle a Lea, a Naftalí, a Dan, a todos los hijos de Jacob. Por lo tanto, nos viene a decir la Torá en nuestro precepto: cuando el amor es el causante del conflicto, debe ser ubicado en un segundo plano respecto a la justicia. El amor es parcial, la justicia es imparcial. El amor va dirigido a alguien en particular, la justicia va hacia todos. El amor trae satisfacción personal, la justicia trae al final orden social. El judaísmo, para concluir, constituye la manera más efectiva en la historia de proveer un equilibrio adecuado entre lo particular y lo universal. Y en cuanto a la relación entre humanos, existe un orden de prioridad. Primero, hay que crear justicia. Recién después, expresar nuestro amor. Porque si esas prioridades se invierten permitiendo injusticia en aras del amor, dividiremos y destruiremos familias, grupos y sociedades. Sufriremos las consecuencias por mucho tiempo. Yo creo que el judaísmo acertó en colocar el amor en el corazón de la vida religiosa. El amor a Dios, al prójimo, al extranjero. Pero al mismo tiempo, el judaísmo reconoció que sin esta justicia, el amor no nos salvará. Incluso nos puede llegar a destruir. Y aquí, amigos, en la entrada de Qumran, terminamos el paseo. Shabbat Shalom.